participación. Les doy la bienvenida en nombre del Comité Científico de la Federación a este ciclo de charlas sobre biología que vamos a tener durante las próximas semanas. Vamos a recibir a distintos participantes profesionales del ámbito de la biología, argentinos, muchos de ellos investigadores del CONICET. Nos va a hablar sobre temas varios, sobre la vida acuática, la flora y la fauna y las investigaciones que están desarrollando en distintas áreas de la costa argentina. Estas charlas van a tener lugar todos los miércoles de agosto y la primera es en este mismo horario, en principio. Y en esta oportunidad nos acompaña Gonzalo Bravo. Gonzalo Bravo es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y tiene una maestría en Oceanografía de la Universidad de Quebec. Actualmente es doctorando del CONICET en el CENPAT, en el Centro Nacional Patagónico, donde desarrolla sus estudios sobre comunidades bentónicas en arrecifes rocosos y el estado actual de estas especies y el que tiene el climático sobre estos organismos. Además es cofundador y miembro de una fundación sumamente interesante que se la recomiendo a todos, que se llama Proyecto Sub. Seguramente Gonzalo les hablará más sobre este proyecto y para dirigirlo a la gente. Se incorporó recientemente, en 2019, a la Federación y forma parte de la Comisión de Biología. Aprovecho también para agradecerle a Gabriel Genzano, que es el director de biología. Y, la bienvenida. Decirles antes de continuar y de darle la palabra a Gonzalo, que estas charlas van a tener un certificado, y para eso es necesario que todos ustedes, al finalizar esta charla, en el código QR que va a permanecer durante un tiempo en pantalla, de modo que ustedes puedan escanear, y de esta manera van a poder recibir certificados de forma prácticamente. Sin más, le voy a dar para al presidente de la Federación en esta oportunidad. Permítame un segundo. Hola Nico, ahí te escucho bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, ahí se te cortaba un poco tu micrófono. Ahí había un comentario del chat también que se cortaba tu micrófono. Puede ser algún tema. Darle la bienvenida a todos los presentes. Como ya dijo el secretario del Comité Científico, esta charla es parte de un grupo de charlas que dicta justamente el Comité Científico y el área de Biología. Así que desde la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, agradecer y reconocer el valioso aporte que hace el Comité Científico, en este caso la Comisión de Biología, para seguir aportando información y educación el medio ambiente y la preservación. Así que muchísimas gracias al ciclo de charlas. Gracias. Bueno, ¿arranco nomás? Sí, adelante, Gonzalo. Perfecto. Bueno, no voy a presentarme porque ya me presentó Nico y es un poco un resumen de lo que también voy a contar en la presentación de hoy. Un poco para que tengan una idea, la presentación de hoy traté de hacerla un poco distinta a lo que estoy acostumbrado a hacer normalmente en las presentaciones. En el ámbito de la ciencia
hay muchas cosas que son bastante estructuradas y bueno, y las presentaciones también a veces son estructuradas y llevan un orden. Entonces traté un poco de romper ese esquema y solamente poner fotos y algunos videos y con cada foto contar un poco historias del arrecife rocoso, que es digamos, es mi objeto de estudio, y cómo fue mi comienzo con esta historia. Bueno, la primera foto es una foto que a mí me gusta mucho, más allá de que me parece que es linda, es un arrecife rocoso en la ciudad de Puerto Madryn, particularmente en Punta Cuevas, y más allá de que me gusta cómo es la foto, representa, digamos, tiene una historia esa foto atrás, porque esa misma roca que ustedes están viendo ahí es una de las rocas por las cuales yo pasé más tiempo bajo el agua. Yo me vine acá a Madrid en el 2004 a estudiar biología, y enseguida en el 2005 ya estaba trabajando en una operadora de buceo, haciendo buceo, y en este lugar, en Punta Cuevas, teníamos nuestra plataforma. Entonces mi primer acercamiento con los arrecifes fue como un tema laboral. O sea, en ese momento el arrecife me daba de comer, pues yo llevaba turistas a ese arrecife, a mostrarle un poco la belleza del arrecife, y más que nada bautismos, que eran los que buceaban por primera vez. Así que eran personas que no prestaban mucha atención en la vida que había en el arrecife. Y lo que me importaba a mí en ese momento, más que lo que había en el arrecife, era que el turista, que la persona que estaba buceando, que yo estaba llevando, que estaba cuidando su vida, primero que salga bien, que pueda hacer la experiencia con normalidad, pero aparte que pueda apreciar algo de vida de lo que había en el arrecife. Pero siempre el principal objetivo era que el turista o la persona la pase bien y darle satisfacción al turista. Y con eso de que uno le quiere dar satisfacción al turista, muchas veces comete errores que por ahí en su momento los heredamos yo aprendí a trabajar de otros buzos que ya existían en la zona, de viejos buzos que tenían mucha trayectoria, y ellos nos transmitían, nos enseñaban cómo mostrar la fauna submarina, y en muchos casos, por ahí hoy en día si uno muestra esta foto, enseguida por ahí genera un impacto, porque hay mucha gente que obviamente que está en contra de tocar los animales, y yo obviamente lo hice, estando como buzo, como guía, le mostraba las estrellas, a veces le mostraba para sacarse la foto, uno cometía cosas que después con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que en realidad no están tan bien, y que en realidad, como dije anteriormente, es algo que por ahí uno heredaba. Pero bueno, también hacerse cargo que en su momento uno de los objetivos que tenía era ese. Y lo bueno de esto, que habré pasado por este mismo arrecife, habré llevado alrededor de 2.000 personas a hacer bautismo, o sea que fue un lugar al que concurrí muchísimo, y fue el mismo lugar que después hice mi tesis de licenciatura. Una vez que iba estudiando biología, iba avanzando en la carrera, mi tesis de licenciatura se desarrolló en este arrecife, y de hecho la tesis lo que buscaba mostrar era un poco cómo el turismo del buceo impactaba el arrecife, las comunidades que viven en el arrecife, en estos lugares donde se buceaba mucho, porque estamos hablando que es un área muy pequeña que siempre se lleva al turista a esa área particular del arrecife, porque tiene justo peces en esa parte y demás cosas. Entonces, ahí empecé a ver los arrecifes de otra manera, pasé de depender de los arrecifes económicamente, porque era algo que me daba de comer como guía, a empezar a estudiarlos, a empezar a querer entender un poco más qué pasaba en los arrecifes, a ver que la actividad humana sí generaba algunos disturbios en los arrecifes, que uno mismo la estaba generando. Entonces fue un proceso que fueron varios años, pero que yo pasé de entender ciertas cosas, y que eso fue un poco lo que plasmé en mi tesis de licenciatura. Después también, aparte de empezar a ver el arrecife de otra manera, empecé a usar la fotografía también para mostrar estos arrecifes, más allá de las personas que uno llevaba, que podía llevar a bucear y que le podía mostrar los animales, las algas en vivo. Me di cuenta que también era sumamente importante transmitir con fotografías y videos lo que estaba pasando en el arrecife. O sea, contar historias de las especies que vivían ahí. Entonces eso me acercó mucho a la fotografía subacuática, que la practicaba cuando tenía los bautismos, obviamente, para sacarle la foto a los turistas, pero después la empecé a practicar de forma un poco más
constante, y he llegado a pasar, como en esta foto, horas, o sea, un buceo entero en una roca, o sea, en esa misma roca, en esa posición, no más de 2 metros cuadrados, sacando fotografía y haciendo video en un simple lugar. O sea, que empecé a disfrutar del arrecife de un montón de distintas maneras. Este es un pequeño video que muestro del mismo, o sea, del mismo setup que está ahí, que es con un lente macro, donde uno puede ver una anémona que está pegada en la roca, obviamente, en el arrecife, y que por casualidad justo se cae un caracolcito, y vemos en el video cómo la anémona lo empieza a capturar y de a poco llevándoselo a la boca. Y todo este tipo de cosas uno las trata de capturar con la cámara, y después es sumamente importante mostrarlos y divulgarlos. Bueno, ahí el video corta, no está todo el proceso de ver si realmente se lo come o no se lo come. Para la anémona, imagínense que es bastante difícil, no debe ser una de las presas favoritas, porque el caracol o sea, tiene que de alguna manera sacarlo de dentro de la parte dura. Así que es un proceso bastante complicado, pero sé que algunas anémonas lo pueden hacer, y en el caso que se le complique uno, muchos lo que van a hacer va a escupirlo. Entonces, estos arrecifes rocosos de los cuales yo estoy hablando, localmente se los conoce también como restingas, salmoneras, saleros, tienen diversos nombres que le dieron la comunidad local, sobre todo de los arrecifes de Puerto Madryn, que son por ahí los que más se bucean. Y estos arrecifes obviamente cumplen un montón de funciones súper importantes en el ambiente marino. Una de las principales cosas que suceden en los arrecifes, que como son sustratos duros, las algas, que son productores primarios, las macroalgas, que son las que vemos acá en la parte superior del alero, se pueden adherir a la roca, que por ejemplo en un fondo arenoso no lo pueden hacer. Entonces de ahí ya hay una gran diferencia, que en la parte rocosa se adhieren las algas, y esas algas, como dije anteriormente, son los productores primarios, son como los árboles en la tierra, y aparte de ser productores primarios, también generan refugio. O sea, entre las algas, entre las láminas y las hojas de las algas, se da lugar a un montón de microhábitats donde pueden habitar un montón de especies. Entonces, ahí tenemos una función importante. Después también, una de las cosas que genera el arrecife, que por ahí lo diferencia, porque cuando hablamos de arrecife, yo hago la diferencia por ahí de arrecife rocoso y fondo rocoso. Cuando hay un fondo rocoso, por ahí puede haber un fondo rocoso que sea totalmente plano y no haya ningún tipo de alero o de estructura que sobresalga, entonces es un fondo rocoso. Pero un arrecife tiene que tener esta estructura, tiene que haber cuevas, tiene que haber una estructura más en 3 dimensiones para que sea arrecife. ¿Por qué? Porque cuando estén estas cuevas, estos refugios, va a dar lugar a que haya peces que en un fondo plano, rocoso, generalmente no están. Entonces, estos aleros, esas cuevas que se ven en esta foto, por ejemplo, dan lugar a que haya una comunidad de peces, que bueno, que después, una de las charlas que vamos a tener más adelante, van a hablar específicamente de los peces de arrecife, seguramente. Pero esos peces son muy fieles a los lugares, o sea, capaz que viven la vida adulta en un mismo sitio, y usan estas cuevas más que nada para evitar que, por ejemplo, venga un lobo marino y se los pueda comer. Entonces, dan refugio a los peces, y obviamente, como todas estas bellezas que tiene un montón de especies súper lindas, que habitan en especies invertebradas sobre todo, tiene también una importancia recreativa. Como les comenté anteriormente, el buceo, en gran parte del buceo que se hace en Puerto Madryn, se da en arrecifes rocosos naturales. Además, también hay mucha pesca deportiva, hay muchos pescadores que van con botes y pescan sobre el arrecife, que es donde encuentran los peces. Entonces, el arrecife en general es un lugar que tiene un montón de funciones o servicios ecosistémicos, como se le dice ahora. Entonces es súper importante para el medio ambiente marino. Acá les quería mostrar en algunas fotos la variabilidad que encontramos en Golfo Nuevo. En Golfo Nuevo, yo la mayoría de las fotos que muestro es en Golfo Nuevo, porque es el lugar donde vivo, entonces es el lugar que tengo más acceso y el lugar que más tengo fotografías. Acá podemos ver un poco la variabilidad que hay en la altura de estos aleros, estas cuevas que les decía.
Hay lugares que pueden medir hasta 2 metros y hasta más, hay lugares en Puerto Pirámide que hasta 5 o 6 metros de alto, o sea, casi una caverna, y después hay otros que son más peticitos, de solo algunos centímetros. Y esta variabilidad también hace que las comunidades que se encuentren son distintas, también los peces, hay peces que les gustan más las cuevas, cuando las cuevas son demasiado altas, dejan de tener este refugio, y empieza a ser más difícil refugiarse, en cambio en las que son más peticitas, como las fotos de abajo, por ahí son mejor refugio para los peces. Y obviamente que aparte de haber, la primera impresión muchas veces cuando bucean en estos lugares es que es toda una tonalidad de marrones, verdes, que no hay muchos colores, pero los arrecifes naturales que tenemos acá también albergan un montón de colores, que hay que ponerse a buscarlo un poco, pero están. En este caso, bueno, estos son los coralimorfos, son un tipo de anémonas que son súper coloridos, que la mayoría por ahí los conoce. Entonces también tenemos color ahí esponjas también de diversos amarillos, naranjas, hay una también media fosforescente, o sea, hay un montón de colores que también se encuentran en el arrecife y que con la fotografía también se puede recalcar. Bueno, y un poco volviendo más atrás todavía en el tiempo, acá les muestro una foto del primer buceo que yo realicé en el mar. Esto fue en el año 2001, yo tenía 15 años, 14 años, había hecho un curso en pileta, yo soy de Buenos Aires, de Azul, de provincia de Buenos Aires, había hecho un curso en la pileta, y el viaje de fin de año el viaje de fin de curso era ir a Pardelas, a Punta Pardelas, con un grupo de buzos. No sé cómo fue que mis padres me dejaron ir, porque la verdad que después con el tiempo me di cuenta que el grupo que me llegó eran un desastre. Pero fuimos a Pardelas y ahí fue en el lugar donde hice mi primer buceo en el mar. Y un poco la historia de todo esto, atrás de todo esto, es que el mismo lugar donde yo hice mi primer buceo, ahí me ven ahí con todo el equipo en ese entonces, y el punto rojo ahí estoy parado, que es la playa de Pardelas, actualmente es el lugar donde yo trabajo, donde es uno de los lugares de estudio que uso más frecuentemente. Entonces un poco esto, volver para atrás, ¿no? Como yo en ese momento no tenía ni idea que iba a estudiar biología, y tuve un primer acercamiento al mar en este lugar que hoy en día es que uso como sitio de estudio. Y entonces, estas son un poco las historias, ¿no?, que quería contar, de cómo se fue relacionando, no sé si por casualidad o qué, pero se fueron conectando puntos, y actualmente yo trabajo en este sitio. Y un poco ahora lo que les quería contar es cómo trabajamos, cómo hacemos para trabajar en los arrecifes rocosos. Yo uso mucho, como ya mostré anteriormente, la fotografía, desde un punto, o sea, la parte artística, como mostrar la belleza, pero también en este caso, como ven ahí lo que estamos viendo es un buzo con una cámara de foto, con flashes, y una estructura fija que hace que uno saque una foto siempre de un área determinada. En ese caso, la estructura que están viendo ahí tiene 25 por 25 centímetros de cuadrado. Entonces, al sacar fotos con esa estructura, nosotros podemos después tomar mediciones y también poder cuantificar densidades. Por ejemplo, podemos decir, bueno, encontramos tantos erizos por metro cuadrado, porque ya tenemos una determinada área medida, y aparte también podemos medir el porcentaje de cobertura. O sea, yo quiero saber, por ejemplo, qué porcentaje del arrecife está cubierto por algas o por invertebrados. Con estos cuadrantes yo los puedo calcular. O sea, con un montón de cuadrantes sobre todo el arrecife, y después, ahora les mostré una foto, analizo esa foto y eso lo llevo a datos. Y esto mismo que les muestro ahora, les voy a mostrar un dibujito donde está el buzo, con la cámara sacando los fotocuadrantes. Aparte de tener esa cámara que saca los fotocuadrantes sobre el arrecife, también tiene una cámara en la cabeza, que se ve es como si fuese una parte blanca acá, que es una cámara de buceo que va a estar filmando todo el tiempo lo que el buzo va mirando, y además va a estar registrando la temperatura y la profundidad, como también hay una computadora de buceo que no sé si se llega a ver en la foto, pero acá en el cuadrante hay una computadora de buceo adherida al cuadrante, que esa computadora también está registrando la profundidad. Entonces después la foto, y por último un GPS en superficie que va a estar ligado al buzo con un cabo, una línea. Entonces este GPS va a estar traqueando, va a estar tirando puntos todo el tiempo. Entonces después, con esa foto que yo saqué del arrecife, puedo adherirle toda esa información. Le puedo adherir la posición,
le puedo adherir la temperatura, le puedo adherir la profundidad exacta a la cual ese fotocuadrante fue sacado. Y toda esa combinación de datos es súper útil porque imagínense que yo puedo sacar una foto de algo súper interesante en una parte del arrecife y después, ¿eso dónde lo habré sacado? Puedo ir a esa foto, saber el punto exacto con un error de algunos metros, pero puedo volver al mismo lugar a recuperar, por ejemplo, esa especie. Me ha pasado ya hay muchas cosas que cuando uno va sacando fotos lo hace bastante rápido, ahora lo voy a mostrar en un video. No voy prestando atención exactamente a todo lo que voy sacando. Después, cuando estoy en mi casa, calentito en la computadora, empiezo a ver cosas interesantes y digo, mira, esto lo encontré en tal lugar, entonces puedo volver a ese mismo sitio. Y eso es una de las cosas que tratamos de optimizar, es el tiempo bajo el agua. Imagínense que nosotros acá en la Patagonia, dentro de todo, tenemos condiciones no tan complicadas, y sobre todo en Golfo Nuevo, que son aguas calmas. El agua no es tan fría, o sea, podemos estar 1 hora trabajando bajo el agua, pero cuanto mayor optimicemos ese tiempo, mejor, porque la idea es cuando uno va a bucear es que va a tomar la mayor cantidad de datos posible, en este caso fotografías, y después el trabajo más largo se hace en la computadora. Entonces, muchas de las cosas que venimos trabajando con las personas que trabajamos en mi laboratorio es esto, tratar de optimizar este muestreo para que sea lo más rápido posible, entonces todo el tiempo que estemos en el agua sea para sacar las muestras, para sacar las fotos. Acá les muestro, lo primero que una de las cosas también que hacemos es con este GPS, como va arriba, marca todo el recorrido que uno va haciendo bajo el agua. En este caso, las líneas rojas son el track de GPS que uno lleva arriba y que iba sacándole fotos, y como fuimos siempre sacando fotos sobre el borde de este alero que yo les mostré anteriormente, estas cuevas, ahí queda marcada en el mapa cómo sería la forma del alero. Y esto también nos hizo dar cuenta que los arrecifes que están abajo del agua tienen mucha relación, obviamente es toda la parte geológica, tiene mucha relación con lo que uno está viendo en la costa. Ahora no tengo por ejemplo, el arrecife de acá a la izquierda, que se ve esa punta de Pardelas, es una continuación de eso que fue geológicamente es la misma etapa, pero que se fue desgastando de otra manera. Y muchas veces nos pasa esto, que vemos la forma del arrecife como copia exactamente la forma que se ve en la costa. Y eso abrió otra línea de investigación que todavía no está muy desarrollada, pero que es esto de trabajar con geólogos, de decir, mira, nosotros estamos marcando los arrecifes, mapeándolos y viendo relaciones con lo que se ve en la costa, y eso por ahí, desde la parte geológica, puede traer investigaciones nuevas. Acá les muestro un ejemplo de una foto. Entonces yo la foto que iba sacando, de 25 por 25 centímetros, en este caso tiene 100 puntos. Entonces esos 100 puntos, yo con un programa específico que se usa para esto, sobre cada punto voy a anotar qué especie hay. Entonces con eso después yo calculo el porcentaje de cobertura. Entonces hagamos de cuenta en esta foto que, no sé, de los 100 puntos, 26 puntos cayeron en anémona. Bueno, entonces el 26% de esta foto va a tener un porcentaje de cobertura de anémonas. Y así con todas las especies. Obviamente que eso tiene algunas limitaciones. Muchas veces hay especies, por ejemplo las esponjas, las asidias, que acá en esta foto se llegan a ver. Acá en el medio hay esponjas incrustantes amarillas. Esas especies, para determinadas, necesitan sí o sí sacarlas y hacer unos cortes y verlas en la lupa. Entonces, ese tipo de especies no las podemos determinar por la foto, pero ahí pasamos a trabajar por lo que llamamos nosotros grupos funcionales. Decimos, bueno, ¿qué función cumple esta esponja? Bueno, es un filtrador y es incrustante. Bueno, entonces le ponemos esponja incrustante amarilla. Y con eso le damos un grupo funcional que después para el trabajo ecológico que nosotros hacemos nos sirve igual. No importa que esa esponja se llame tal, tenga un nombre tal. Eso también es importante, pero para la parte ecológica lo podemos como obviar. Obviamente que aparte de hacer los estudios ecológicos, esto que les cuento yo, saber qué porcentaje hay en distintas zonas del arrecife, yo voy a volver para atrás un toque. Acá en la cuevita, en estos aleros que se muestran, encontramos que hay distintas comunidades que viven adentro del alero, en la parte de arriba, en la parte vertical. Entonces esas comparaciones las fuimos encontrando, o sea, esos resultados los fuimos encontrando mediante estas fotografías. Acá les muestro un videito. Esto sería el video que lleva el buzo en
en la cabeza cuando va haciendo los fotocuadrantes, y en este caso lo que van a ver, es el sonido, el buzo está dado vuelta y está sacando fotos dentro de lo que es la cueva del alero. Ahí vamos nadando y sacando fotografías, ahí pueden ver la computadora sobre uno de los costados, y muy importante también el uso de flashes. Nosotros usamos flashes porque eso mejora un montón la calidad de la foto. Y acá vienen un poco metidos los submarinos que tenemos acá en Patagonia, que siempre que estamos haciendo, o sea, una gran parte de las veces que hacemos trabajos con las boyas y demás, suelen complicar un poco la maniobra. Les voy a mostrar otro video. Esto pasa un montón acá en la zona. Esto es un arrecife que es en la zona de Pirámide, y nosotros tenemos que monitorear el arrecife, tratamos de hacerlo todo el año. Entonces hay una época que es la época de ballenas, que obviamente que hay que tener un particular cuidado con ellas. Ahora vamos a ver por qué. Recuerden que yo tenía una boya en la superficie atada. Ahí al costado del video ustedes pueden ver la temperatura y la profundidad. Acá en este caso estamos a 10 metros. Y yo todo el tiempo tengo una boya que está en superficie y está vinculada al buzo. Y en este caso, lo que pasó fue lo siguiente. Uno dice, bueno, una boya chiquitita, es una boya imposible que pase algo. Normalmente hay un bote que nos va acompañando y siguiendo esa boya, que es el recorrido que hace el buzo. Pero bueno, en este buceo pasó lo que no tenía que pasar. Fíjense, un lugar poco profundo, 4 metros de profundidad, y justo puede ser que la ballena le pone la cabeza a la boya y me empieza a arrastrar tipo Superman, y tengo un mosquetón de zafado rápido que tardé unos segundos en sacárselo, y fíjense que estuve un tiempo, digamos, nadando en la panza de la ballena. Creo que fue lo más cerca que estuve de un accidente bajo el agua, pero lo muestro para más que nada para hacer un poco, a veces uno empieza a aprender estas cosas sobre la marcha. Porque encima de esa boya nosotros tratamos de que esté lo más tensa posible para que el punto de GPS sea lo más exacto con el buzo. Entonces va muy tirante, y en lugares poco profundos, como este caso, en 4 metros, no hay casi distancia entre. Entonces un animal de estos que pasa por ahí, te manotea la boya, y aparte uno viene concentrado en sacar la foto y demás. Así que después de esto, bueno, tuvimos que tener mucho más cuidado, y las épocas donde hay muchas ballenas, la boya lamentablemente no la podemos usar, por más que tengamos un zafado rápido, porque después de esto fue como... Bueno, y el estudio que estamos haciendo actualmente tiene distintas escalas. Primero empezamos trabajando en parrelas, en la foto que les mostré al principio, donde hice mi primer buceo cuando tenía 15 años. Ahí hay varios arrecifes que están cercanos y que tienen un gradiente de profundidad interesante. O sea, hay arrecifes que están bien cercanos a la costa, que tienen 2, 3 metros de profundidad, hasta uno que está a 30 metros. Entonces, en ese gradiente de profundidad queremos ver cómo cambia la comunidad bentónica, cómo cambian las comunidades que están adheridas a las rocas. Y encontramos que empiezan a aumentar la cantidad de especies a medida que vamos profundo. O sea, de 0 a 30 metros las especies, hay más riqueza de especies, cantidad de especies en los arrecifes profundos. Las algas, obviamente, que empiezan a disminuir la cobertura, porque a medida que nos vamos más profundo empieza a disminuir la luz, y las algas dependen de la luz para vivir. Entonces, cuanto menos luz, menos algas. Pero a 30 metros, en estos lugares, todavía las comunidades de algas siguen siendo bastante tupidas. O sea, sigue habiendo un montón de algas. Lo que empieza a pasar después de los 30 metros es que las algas desaparecen, 30, 40 metros desaparecen las algas. Entonces ahí a veces se puede dar como una disminución de la biodiversidad, porque deja de haber algas y empieza a haber más invertebrados. Recuerden que en las fotos que nosotros sacamos, medimos algas e invertebrados, las dos cosas. Y entonces de 0 a 30 metros vemos que en los arrecifes más profundos empiezan a aparecer más esponjas, más asidia, y lo que vemos es que en cada foto que sacamos hay más cantidad de esas especies por foto. Si yo saco un promedio de cuántas, o sea, agarro una foto y digo, bueno, cuento, acá hay 1, 2, 3, 10 especies, bueno, en los arrecifes profundos hay 15, siempre se encuentran más cantidades de especies por foto. Entonces ese es el primer estudio, como si fuese mi primer capítulo de tesis. El segundo es hacerlo a una escala un poquito más grande, dentro del Golfo Nuevo. El Golfo Nuevo es un lugar ideal porque tiene un montón de arrecifes, tanto en la costa norte como en la costa sur. Y lo que estamos viendo es que, por más que uno piense que es un golfo, que es chiquito y que
nada, que no va a haber mucha variabilidad. Hay un montón de diferencia entre los arrecifes del norte y del sur, o sea, las comunidades son bastante diferentes, y de hecho hay especies que se mantienen solo, dividimos el Golfo en dos secciones, digamos, lo que ustedes están viendo acá en la pantalla, como los puntos acá del norte, que son de Puerto Pirámides y demás, y los otros que están acá en Madryn, acá está la bahía de Madryn. La mayoría de los arrecifes de la bahía de Madryn están como bien metidos en la bahía, entonces el patrón de circulación de agua es mucho menor que los de Pirámide. Entonces hay un montón de especies que aparecen solamente en la parte norte, en la parte cercana a Pirámide o en la parte cercana a la boca. Los arrecifes que están también cercanos a la boca del Golfo presentan unas comunidades distintas porque están más en contacto, por así decirlo, con mar abierto. Entonces se dan corriente más fuerte, entonces por ahí encontramos especies que les gusta, o especies que en realidad no es que les gusta, sino que se encuentran en lugares donde hay más corriente, en los arrecifes bien cercanos a la boca. Y esto es algo que al principio un poco nos llamó, por ahí es un conocimiento que por ahí los buzos locales, que los buzos que tienen la posibilidad de bucear en los dos lugares, en Madryn y en Pirámides, lo notaban, ellos notaban que eran diferentes las especies que encontraban, o que, mira, eso no hubieran, que siempre lo encontramos acá en Pirámides, en Madryn nunca lo vimos. Pero bueno, recién ahora pudimos tratar de muestrear todo al mismo tiempo. La idea es hacer como sacar una foto del Golfo en un mismo mes tratar de mostrar todos los arrecifes, entonces después analizar todo eso y ver si realmente hay diferencia, y por los resultados preliminares que estamos analizando, pareciera que sí. Y después, por último, la última etapa de mi investigación es hacer digamos, lo que yo llamo el sueño del pibe, que es recorrer toda la costa argentina, mostrando arrecifes a lo largo de toda la costa, que esto lo empezamos a hacer antes de la cuarentena, y lo tuvimos que cortar a mitad de camino. Habíamos llegado hasta Puerto Deseado, que fue la parte más sur que pudimos muestrear por las condiciones, y después empezamos a subir, hicimos Puerto Deseado, Caleta, Comodoro, Camarones, hasta ahí habíamos llegado, toda esa parte ya estaba muestreada, y justo en ese momento se largó la cuarentena, así que tuvimos que cortar y no pudimos hacer la parte norte. Esto, otra vez, nuestro objetivo era hacerlo dentro de un mes o 2 meses para tener las muestras tomadas en una misma temporada, en una misma época, entonces así poder hacer comparaciones latitudinales. Imagínense que estamos recorriendo un montón de kilómetros norte a sur, y justo a nivel de Península de Valdés se da una separación de zonas biogeográficas que se llama, son como regiones marinas distintas que también tienen distintas especies. Entonces al norte en las grutas se ven especies más relacionadas por ahí con aguas un poco más cálidas de lo que es la región biogeográfica del norte, y después al sur empezamos a tener la región magallánica, que se relaciona mucho con el sur de Chile, porque hay una conexión entre lo que es el sur de Chile y el sur de Argentina, entonces muchas especies que nosotros vemos en el litoral de Patagonia Sur son las mismas que están en Chile, son exactamente las mismas que están conectadas por el canal de Beagle. Entonces, esta idea, esta parte de la tesis, lo que tiene de interesante, aparte de poder bucear en todos estos lugares, que era lo que más me llamaba, o sea, yo lo hice nada más que por eso, no es que después le tenía que buscar la excusa ecológica para hacerlo. O sea, tenía que primero decir, yo quiero bucear toda la Argentina, y después tengo que meter una excusa para que me den plata y me lo pueda hacer. Entonces, lo que tiene interesante esto es que, como ustedes saben, si de acá a 100 años el calentamiento global afecta la temperatura del agua, lo que puede llegar a pasar es que especies que hoy en día solamente habitan en el norte de la Patagonia, después empiezan a encontrar condiciones favorables para vivir en aguas más al sur porque van a estar más cálidas. Entonces se espera como que haya una migración de especies que hoy en día viven solo al norte, empiecen a migrar hacia el sur, inclusive hasta zonas antárticas. Entonces eso es algo que ya se documentó, y lo que queríamos hacer nosotros es con este muestreo tener un muestreo actualizado de más o menos las especies que hay en la costa patagónica, y después con modelos matemáticos, existen modelos matemáticos que predicen cómo va a estar el agua de acá a 100 años. Entonces vos decís, bueno, hoy en día con esta temperatura vive en esta franja. ¿Qué va a pasar en 100 años cuando la temperatura sea esta? Hacen unos artilugios matemáticos en computadora y te estiman hasta dónde podría llegar esa especie o qué lugar sería un lugar para habitar. Así que eso es un poco lo que estoy haciendo con mi doctorado, que obviamente que no lo hago yo solo, sino que es un grupo de personas que colaboran y trabajamos en el CONICET. Y después, una de las cosas que quería nombrar hoy es cómo, siguiendo hablando de los arrecifes, cómo nosotros
desde Fundación Proyecto Sub, tratamos de difundir qué es un arrecife, que la gente sepa que hay un arrecife, que qué importancia tiene, y para eso tenemos un montón de programas dentro de la Fundación para poder fomentar esto de los arrecifes. Entonces, digamos, la última parte de la charla va a ser un poco contándole algunos de estos programas que hacemos con Proyecto Sub. Una de las primeras cosas que el año pasado creo que tuvimos suerte de aplicar un grant y que nos regalen un ROV portátil, como que se ve ahí en la foto, que es un aparatito que uno puede manejar con una tablet, con un teléfono, y puede bajar hasta 100 metros de profundidad conectado con ese cable que está ahí. Es algo que hace 5 años atrás era impensable tenerlo accesible por el costo que tenía. Estamos hablando de estos aparatos, salen arriba de los $15.000, $20.000, y hoy en día lo podemos conseguir en $1.000. O sea, hoy en día es como comprar un dron. Es una tecnología que se está haciendo mucho más accesible y que obviamente que nos permite que investigadores sudamericanos como nosotros, que no tenemos un peso, podamos acceder a ese tipo de tecnología y que nos abran nuevas oportunidades para investigar, por ejemplo, arrecifes más profundos. Nosotros con buceo podemos llegar hasta 30 metros máximo, por ahí con buceo técnico un poco más, requiere mucho entrenamiento, pero con este robot podemos irnos capaz que a 60, 70 metros de profundidad y ver cómo es un arrecife que por ahí antes no teníamos esa posibilidad. Entonces, les voy a mostrar 2 videitos cortitos. Uno, primero en un arrecife somero, donde no hay mucha profundidad, para que vean un poco las diferencias. Presten atención a lo que se ve en la roca, asociado a la roca, en uno y el otro video. Fíjense acá, se ve un montón de cobertura de algas. Esto es un arrecife que está a 12, 13 metros de profundidad. Estas son imágenes del ROV. Ahí vemos algunas galeritas, algunas cuevas, pero fíjense que más allá de que hay un montón de algas sueltas ahí en el medio que son Undaria, si uno presta atención en la roca, hay un montón de algas filamentosas, sobre todo en esta época del año, que están cubriendo casi totalmente el arrecife. Ahí se ve una esponja. Entonces, este primer video es un lugar somero, que uno puede explorar con el ROV, que obviamente también lo podemos explorar buceando, pero este otro video que les muestro ahora es un lugar que ya es más inaccesible. Este lugar está más o menos 40-45 metros de profundidad, y fíjense cómo cambia la comunidad que vive en las rocas, que tienen la misma formación geológica, todo, que están a metros de distancia, no pasan ni siquiera kilómetros de distancia entre uno y el otro, y fíjense cómo las rocas pasan a estar cubiertas de un montón de esponja, de briozó, de anémona, y casi que desaparecieron las algas. Quedan algunas algas nomás por ahí rojas, que son las que por ahí persisten a vivir en condiciones lumínicas un poco más bajas. Ahí en la arena se ven unos manchones de algas. Entonces, esto empieza a abrirnos obviamente otras nuevas preguntas de qué es lo que pasa a profundidad, que es como un paso más allá. Nosotros recién ahora estamos tratando de ver qué pasa en lo somero, pero bueno, con esta tecnología uno empieza a explorar y empiezan a aparecer un montón de cosas interesantes. Obviamente también que esto nos sirve este aparato nos sirve para descubrir nuevos arrecifes. Muchas veces con la ecosonda uno puede ver una estructura rara y después, en vez de tirarse a bucear y a chequearla, tirás el ROV en 2 segundos, te fijás si hay un arrecife, qué tipo de arrecife es y demás. Entonces, una herramienta súper valiosa y le estamos sacando mucho provecho. Y además de eso, otro de los fines por los cuales solicitamos la donación de este ROV fue para tener un programa educativo en el cual nosotros podamos transmitir en directo imágenes del fondo marino con un buzo que esté conectado con una full face y con comunicación a superficie. Entonces, un grupo de estudiantes arriba de una embarcación, en este caso una embarcación que tiene un televisor, o sea, cumple un montón de requisitos, pero estudiantes que están en el mar, que obviamente que estaría buenísimo poder llevarlo a bucear todo y que todos puedan sentir lo que bucear, pero sabemos que es muy difícil. Pero en esta experiencia podemos darle la oportunidad de que vean el fondo marino directamente en directo, porque está el ROV filmando, o sea, está el ROV mostrando lo que pasa en la pantalla, y además hay un buzo que se está comunicando con la superficie, que ellos pueden preguntarle, che, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Y el buzo puede responder, o mismo la persona que esté en superficie. Entonces es una actividad que
que genera una interacción, la verdad que muy, muy buena, y que se dio gracias a estas nuevas tecnologías que se desarrollaron. Esta actividad llevó un poco de tiempo no ponerla a prueba, estuvimos varios meses probando con el rock, con la full fake, con la pantalla, que sí, fíjense que arriba hay una lona porque el sol y un montón de cuestiones, pero finalmente la pudimos llevar a cabo y funcionó muy bien, y la idea es que esto en algún momento sea accesible a las escuelas locales de Puerto Madryn, o mismo desde el muelle, uno pueda montar una estructura similar en el muelle y que los alumnos o las personas puedan observar lo que hay abajo del muelle. Que como el muelle tiene pilotes, son estructuras duras, se adhieren un montón de vida, entonces también se pueden ver cosas interesantes. Entonces, este es uno de los programas bastante nuevos de Proyecto Sub. Por otro lado, también empezamos a hacer, otra vez usando la tecnología que va mejorando, usando las GoPro estas que son 360, también, que no son tan inaccesibles, y una burbuja, se pueden hacer videos en 360 que dan una dimensión aún mejor de lo que es un video normal, de lo que es un arrecife y demás. En este caso, acá les muestro un pequeño videito de cómo se vería, o sea, un video 360, eso es en el Folías. En este caso lo que hacíamos era hacernos como lo que estábamos trabajando alrededor del video para que una persona pueda ver cómo trabaja un buzo, cómo tiene una línea, sacando fotos. Entonces hay un montón de videos grabados en el Folías y en otros arrecifes naturales con la finalidad de generar videos que puedan ser vistos. En esta modalidad, digamos, no es 360, sino que estamos haciendo con ediciones, moverlo con un programa de edición. Pero lo que tiene interesante esto, que estos videos se pueden cargar a YouTube, que es una plataforma gratuita, y después cualquier persona con estos lentes virtuales puede poner su teléfono con YouTube, puede poner su teléfono dentro de un coso de plástico y puede mover su cabeza y sentir como que está buceando. O sea, es literalmente sentir que uno va buceando virtualmente. Obviamente que no quita nada, no tiene nada que ver con la mayoría acá son buceos, no tiene nada que ver con lo que es bucear, pero tengan en cuenta que estas actividades están pensadas para llevar el mar a cualquier persona. Que no tenga, aunque no pueda bucear, que por lo menos pueda hacer esto y pueda tener una dimensión de lo que hay abajo del agua, enfrente de su casa. Porque nos pasa esto, acá en Puerto Madryn es una ciudad que está súper vinculada con la parte marina, pero súper vinculada con un montón de especies, como la ballena, el pingüino, las aves marinas, pero muy pocos saben o vieron qué hay abajo en un arrecife, qué especie de esponjas hay o qué especie de anémonas. Lamentablemente son especies menos carismáticas, no tienen tanto carisma como tiene una ballena franca austral, pero son sumamente importantes porque de hecho son la base de la cadena trófica, que es un poco lo que nosotros tratamos de comunicar. O sea, si no estuviesen las especies esas que están pegadas al arrecife, no estaría todo lo más grande. Entonces, con todos estos programas lo que buscamos es eso, que la gente se interiorice en lo que es el fondo marino. Últimamente también estamos trabajando con una aplicación que se llama iNaturalist, que es una aplicación súper interesante, que en algún momento estaría bueno hacer una charla específicamente de esto, porque la verdad que esto lleva un poco más de tiempo, pero yo solamente se la quería presentar. iNaturalist es una plataforma que crearon un grupo de biólogos y que hoy en día está apoyada por National Geographic y un montón de fondos, que lo que busca es reunir información de organismos, tanto sea plantas o animales, de todo el mundo, en forma de una aplicación. O sea, uno se puede bajar la aplicación al teléfono, se baja la aplicación al teléfono y, no sé, estás en tu casa y ves una hormiga y no sabes qué, le sacas una foto y la subís a la aplicación. Entonces, en esa aplicación, lo que va a pasar es que la foto ya está georreferenciada porque el celular ya te manda la posición y te manda la fecha. Y lo que va a pasar es que hay un grupo yo llamo grupo de nerds, de amantes de la naturaleza que están ahí todo el tiempo viendo y que vos subiste la hormiga y dices, esa hormiga está la especie, y enseguida te tiran la especie. Entonces esto empieza, hoy en día creo que hay, no sé si 40 millones de fotos cargadas en esta aplicación, o sea, es una cosa abrumadora la cantidad de fotos que hay y de registros de especies. Y gracias a esta aplicación se empezaron a descubrir un montón de cosas en términos de investigación. De repente se encontraba una mosca en un lugar que nunca se había registrado. Entonces los científicos
empezaron a ver que esta herramienta era súper valiosa. Entonces, desde un grupo de Proyecto SUB y colegas, de los cuales estamos muchos presentes en la Comisión de Biología, lo que estamos tratando de hacer es fomentar el uso de iNaturalist, pero para la parte subacuática, que implica un poco más de complejidad, porque uno cuando saca la foto bajo el agua no la tiene georreferenciada. Entonces saca la foto bajo el agua y hay que sumar un proceso más, no es tan directo, pero la aplicación le abre un mapa y uno puede poner un punto donde sacó la foto más o menos. Si uno, por ejemplo, fue a bucear Alfolía, es muy fácil. Vas a Alfolía y vos después en el Google Maps podés ver los restos del barco y podés poner el punto exacto arriba del Alfolía y georreferenciar tus fotos. Entonces, con esa foto que los buzos van subiendo, que son simplemente aficionados a la fotografía o buzos, suben sus fotos, no hace falta ni siquiera que le pongan la especie. Si la saben, la ponen, si no, no. Y entonces empieza a generar un caudal de información que es súper útil no solamente para los científicos, sino también para el que le interesa saber que hay mucha gente que bucea y todo el tiempo nos está preguntando, che, ¿qué es esa especie? Bueno, hoy en día pueden entrar a estos proyectos que están ya montados en esta aplicación. Este es uno de los proyectos que abarca toda la costa de Argentina, donde hay ya 4.016 fotos, esto fue reciente, o sea, hay 4.000 registros cargados. Está bien que la mayoría, hay muchos que son de nosotros, yo por ejemplo cargué 1.000 fotos de mi foto, pero bueno, hay mucha participación también de usos locales de acá de Madrid. Entonces, ahí uno puede encontrar información que le sirva tanto al que le interesa la naturaleza, o como a nosotros, que nos sirve, por ejemplo, saber si esta especie llega hasta qué parte del sur llega. O mismo detectar especies exóticas, que después Nico Battini va a dar una charla sobre eso. O sea, tiene un montón de herramientas que pueden facilitar la investigación, y por eso es que invitamos a todo el mundo a participar y que se copen y que carguen fotos en esta aplicación. Y además, lo que hicimos dentro de la aplicación es hacer lo que se llama una guía. Entonces, por un lado está la aplicación donde uno puede subir las especies y compartirla con una comunidad de observadores, pero por otro lado está lo que llaman una guía. Entonces en la guía lo que yo voy a encontrar, por ejemplo, hicimos una guía de las especies del fondo marino del Golfo Nuevo. Entonces vas a encontrar una lista acotada de, por ejemplo, 100 especies, que son las que aparecen solamente en Golfo Nuevo, y cuando le das clic a esas especies, lo que va a aparecer es una foto más en detalle y el nombre científico y una descripción. O sea, una pequeña descripción que la escribimos nosotros, tamaño, qué come, cómo se reproduce. Entonces, en cada especie tenés una pequeña descripción. No está completa todavía, la idea es ir completándola de a poco, pero está funcional. También uno se la puede bajar al celular sin necesidad de estar conectado, o sea, puede bajarse toda la información al celular y después usarla en lugares donde no hay señal. Así que cualquier cosa, si necesitan más información sobre eso, lo pueden encontrar en la página web del Proyecto SUB o en el archivo. Y finalmente, bueno, para terminar la charla, ahí les dejo mi Instagram personal, que también lo uso bastante para comunicar y mostrar un poco lo que hacemos con la investigación subacuática y demás. Y nada, dejo abierto un poco la idea también era hablar un poco sobre las preguntas que hagan ustedes, porque yo ya no sé si faltaría tener como un medidor de cómo el factor de interés, porque por ahí uno va hablando, para mí es súper interesante porque es lo que hago, pero es súper difícil también medir, como no veo las caras, a ver si están todos durmiendo, qué sé yo, medir el factor de interés de la gente para ver si más o menos es interesante, pero bueno, dejo ahí abierto para las preguntas. Bueno, Gonzalo, ante todo, muchísimas gracias. Sin duda el interés es grande porque te cuento que todavía hay más de 120 participantes conectados, así que ha sido un éxito, te felicito. Muchas gracias por compartir toda la información, tus investigaciones, los pormenores, ¿no?, del trabajo muchas veces de campo, de la práctica científica, que a veces que son cosas que no aparecen en los papers, pero es interesante compartirlas. Estoy seguro que ni bien nos permitan circular nuevamente y volvamos a la normalidad, vas a poder continuar con tus actividades y cumplir el sueño del pibe, como bien dijiste. Me pareció a mí sumamente interesante, sobre todo más allá de los aspectos técnicos de la biología, la estrategia divulgativa que están desarrollando desde ya hace un tiempo dentro del Proyecto SUB y utilizando estas nuevas herramientas que brinda la informática, sobre todo. Quisiera hacerte un montón de preguntas a título más personal, incluso
consultarte, ya te molestaré sobre esto por el ROM, ya que nosotros tenemos uno igualito y hemos tenido algunos problemas operativos, sobre todo con las corrientes. Pero bueno, le voy a dejar el espacio, por supuesto, a los participantes, y les voy a animar también a que utilicen el chat para transmitir sus preguntas. Hay por el momento tres ahora. La primera es de Walter Rodríguez, que pregunta si con los estudios que han realizado hasta la fecha ya tienen resultados sobre el impacto del buceo en las zonas que han registrado. Sí, mi tesis de licenciatura fue un poco eso, que lo que tratamos de medir es como el impacto por ahí, más que nada, de lo que es bautismos y usos sobre arrecifes, pero en zonas muy específicas, o sea, en lugares que nosotros sabíamos que eran como el foco de donde uno, como yo trabajé muchos años en el buceo, conocía los lugares del arrecife donde estaban más frecuentados por buceadores. Entonces lo que quisimos hacer nosotros en realidad es comparar cómo estaban las comunidades en esas rocas donde había mucha cantidad de buceadores yendo durante la temporada de verano, que es la temporada más fuerte. Entonces hacíamos mediciones antes y después de la temporada, y después usamos sitios referencia, que eran lugares donde no se buceaba tanto. Entonces lo que vimos es que las comunidades eran bastante distintas, y que por ahí en los lugares más buceados se veían comunidades que son un poco más resistentes a los roces, o cosas, o por ahí algas incrustantes, que puede ser que lo que veíamos nosotros cuando trabajamos, que uno por ahí tiende a que las personas se agarren de la roca, porque obviamente es difícil maniobrar, entonces por ahí uno quiere sacar una foto, entonces le hace agarrarse de la roca, entonces ahí ya estás tocando. Después lo que pasaba mucho también es una técnica muy usada acá, es darle comer cholgas a los peces. Entonces uno arrancaba las cholgas del alero, y no es que estaba arrancando la cholga solamente, sino que estaba arrancando todo lo que estaba asociado a la cholga. Entonces, más allá de darle de comer a los peces, que está mal, también estábamos extrayendo cosas del arrecife. Entonces, ese tipo de cosas hacen que por ahí el lugar tenga una especie de impacto crónico. No se veía tan marcado con la temporada, o sea, antes y después de la temporada no fue tan significativo, sino más crónico, como decir, che, estos lugares que están buceados por tantos años, empiezan a haber diferencias. Ahora, últimamente lo que ha pasado es que la actividad de bautismo ha disminuido bastante, se trabaja más con el snorkeling con lobos y más en la lobería, entonces no hay tanta presión de buceo como por ahí había en el pasado. Bien. Te voy a pedir, Gonzalo, por favor, antes de pasar a la siguiente pregunta, si podés ir a la última diapositiva para poner el QR, de tal forma que los participantes lo pueden escanear. Recuerden, quienes ingresaron más tarde a la presentación, escaneen este código y van a recibir el certificado de pasión. Gabriel Genzano pregunta si han encontrado diferencias en las especies en el norte y el sur del Golfo, entiendo el Golfo Nuevo. Sí, lo que encontramos es que hay muchas especies, no tengo un número exacto, que solamente las encontramos en la parte norte y no en la parte sur. Y de hecho, una de las cosas que estamos tratando de hacer ahora, aparte de usar los fotocuadrantes, estamos tratando de usar información de la aplicación esta que les comenté anteriormente de iNaturalist, porque hay muchos registros realizados por buzo que por ahí en los fotocuadrantes no aparecieron. Y eso no significa que la especie no esté ahí, sino que por ahí el método de muestreo que usaste vos no fue suficientemente bueno, por ahí a veces se escapan las especies raras, que son las menos frecuentes. Entonces lo que estamos viendo es que esta aplicación podría ser como un aderezo para decir, che, mira, con los fotocuadrantes encontramos todo este set de especies, pero en este mismo lugar, en el arrecife de este lugar, buzos registraron con fotografía esta especie. Pero lo que está bueno es que uno puede ver la foto y puede más o menos saber de qué se trata, no es que es un registro así al aire. Entonces, estamos ahí, en este momento estamos analizando justamente esos fotocuadrantes. Todavía tengo un montón, imagínense que yo acumulé, solamente en 3 años acumulé creo que 9.000 fotocuadrantes. Al momento tengo analizado 2.000 nomás, o sea, es un proceso bastante tedioso. Por suerte estamos tratando de involucrar a la inteligencia artificial que nos ayude a acelerar un poco ese proceso, que es una de las cosas que también se está empezando a usar, para no pasar tanto tiempo identificando en la compu, que la computadora empiece a aprender la especie más fácil y entonces uno acelera el proceso. Pero sí, se encuentran diferencias.
No tenemos todavía las estadísticas hechas exactas, pero por lo menos ya te digo que hay especies que no están en el sur y sí en el norte. Hay otra pregunta de Gabriel, también para seguir en esta línea. Si pudieron detectar cambios en el tiempo, por ejemplo, antes y después de la Undaria. Ese es uno de los problemas que tenemos, porque la mayoría de los sets de datos que hay en Golfo Nuevo son, digamos, hay muy poco de comunidad bentónica en Golfo Nuevo, y la mayoría está hecho después, post-Undaria. Entonces, por nuestro lado, lo que estamos haciendo con la Undaria es ver lo que nosotros llamamos el understory. O sea, cuando nosotros vamos al arrecife en invierno, que está totalmente cubierto por Undaria, estimamos la cobertura de Undaria del arrecife, pero aparte corremos las algas, o sea, movemos las algas y sacamos una foto abajo, que es lo que se llama la understory, para ver la comunidad que está abajo de la Undaria. No la arrancamos nada, solamente la corremos para ver qué es lo que está abajo. Y esos son datos que tenemos también con la foto, pero que no hemos podido analizar todavía. Pero ahí no es tanto, ahí lo que estamos buscando ver es qué pasa con cómo va desapareciendo la comunidad de algas, porque uno va en marzo y ve una comunidad de algas que son supuestamente las nativas, y después va 3 meses después y está Undaria solamente. Entonces estamos tratando de registrar ese proceso de cómo se van desapareciendo, cómo la Undaria le saca la luz, y qué es lo que sobrevive abajo Undaria. Eso es una de las cosas que estamos haciendo, pero no hay, lo que por ahí no sé si la pregunta se refiere, si hay datos previos a Undaria, yo por lo menos tengo de algunos lugares, pero de que no son arrecifes, son por ahí cholgueras, o hay unos datos del 60 y pico en pardelas, pero no están hechos con fotocuadrantes, son técnicas distintas. Entonces no nos permiten comparar con los estudios que estamos haciendo nosotros. Y eso es un error, o sea, una falta muy grande, creo, de nuestra parte, o sea, de la parte científica, de no tener estudios de base y por ahí de monitoreo a largo plazo. Y una de las cosas que también queremos empezar a activar, porque eso es súper importante. Cualquier especie exótica que aparezca nueva, o como fue el caso de Undaria, que es un cambio drástico en los arrecifes, si uno no tiene datos previos es muy difícil después contar la historia, porque en realidad vos tenés que contar la historia con los datos que tenías antes. Una vez que ya está la Undaria, es difícil, se puede hacer, de hecho se hizo, lo hizo Alejo haciendo experimentos, cortando algas en lugares para decir, bueno, este lugar sin algas y este lugar con algas, y compararlo, pero no es lo mismo. Entonces una de las faltas que tiene por ahí la parte submarina, que faltan monitoreos y a largo plazo. Así que, bueno, este arrecife lo monitoreamos por 50 años y vemos qué pasa, y vemos cómo. Eso es una de las cosas que hace falta meter un poco de energía. Buenísimo. Lea M pregunta, porque tiene una inquietud, vio que en las fotos aparece siempre el buzo con traje húmedo, entonces pregunta si se usa el traje seco por algún motivo, como por ejemplo puede ser la comodidad. No. Yo personalmente siempre usé traje húmedo, porque me sentía más cómodo y demás. Pero ahora tengo traje seco también, y usamos los dos, en realidad. En verano usamos traje húmedo y en invierno seco. Más que nada en invierno, si tenemos que estar mucho tiempo quietos, haciendo actividades que requieren estar por ahí más tiempo estático bajo el agua, sí usamos seco. Pero la mayoría de los muestreos que hago yo, por ejemplo, implican un montón de natación, o sea, implican desplazarse bastante, entonces da un poco lo mismo. Si tenés seco o húmedo, de hecho a veces el húmedo es un poquito más práctico. Bien, bueno, y felicitaciones que se van sumando, Gonzalo. Le quisiera dar la palabra a Santiago, porque hay algunas personas que han tenido un inconveniente con el código, y como él es la persona especializada en este tema, le voy a pedir si les puede explicar mejor cómo hacerlo. ¿Qué problemas hay, Nico? Creo que tienen que ver con que no pueden escanear, que no logran resolver el tema del escaneo. Bueno, si están usando el celular para seguir la charla, lamentablemente no van a poder hacerlo, o interrumpen la charla y escanean el código,
o bien después escriben a comité.cientifico@fas.org.ar con nombre, apellido y el correo, y se lo vamos a estar enviando. Bien, acá Lea, voy a hacer lo siguiente, Santiago. Voy a compartir el link al que lleva el código QR. ¿Está bien? También, ¿sí? Es una posibilidad, Ahora se ¿no? los comparto. Sobre todo para los que han tenido algún inconveniente. Bueno, aparentemente preguntas, Gonzalo, por lo menos no que haya visto. Bueno, Entonces, paso para la próxima charla, o sea que ya que conectamos desde la dale. comisión. Muchas de las cosas que nombré hoy en la charla están involucrados investigadores que están dentro de la Comisión de Biología de la FAS, así que estamos trabajando en conjunto en un montón de cosas. Y bueno, nada, para invitar a la próxima charla, que es la que va a dar Christian Lager, que también tenemos bastante vínculo, trabajamos en varios proyectos juntos, que él va a estar hablando más que nada de buceo científico en la Antártida, así que bueno, invitarlos para el próximo miércoles. Y así van a ir pasando, hay algunos que ya pudieron ver el cronograma en el Instagram, pero bueno, lo vamos a ir recordando miércoles a miércoles con la próxima charla. Y bueno, muchas gracias por la atención y espero que no haya sido tan aburrido. Gonzalo, muchísimas gracias a vos. Y antes de finalizar, seguramente, no sé si está Francisco. ¿Y quiere decir algo? ¿Vos lo ves, Santiago? Yo no lo llevo a ver. No. No, Sí, ¿no? Ahí está Francisco. Hola, Gonza, ¿me escuchás? Sí. Gonza, excelente, Gonza. Muchísimas gracias. Súper interesante la charla. Para los que estamos más lejos del mar y que vamos cada tanto, también nos ayuda para saber qué mirar, ¿no? Qué mirar y con qué ojos mirar. Es parte también de la educación del buzo. Como decís vos al principio, cuando hacemos un bautismo no ven nada, ven agua y se preocupan por respirar. Y después nos vamos educando y empezamos a ver los detalles y las cosas que parecen que son inertes y que están ahí pegadas en el fondo son todos animales que están vivos y bueno, y están ahí, son parte del ecosistema y tenemos que aprender a reconocerlos, ¿no? Así que buenísimo, excelente tu charla, te agradecemos muchísimo. Gracias, Nico Ciarlo, por tu presencia. Santi también, que estuvo colaborando con la operación acá del tema del Zoom. Y bueno, nos vemos con el tema del ciclo de charlas entonces el próximo viernes, mismo horario, con un amigo, un conocido, un cordobés que pasó más tiempo en la Antártida que en Córdoba. Así que bueno, nos vemos pronto con Junior, como le decimos acá en Córdoba. Ha sido alumno de mi escuela también ha sido, así que un placer poder contar con él y tener en el comité científico un lujo. Gente, un abrazo gigante para todos, gracias por participar. Yo no tuve ningún inconveniente para el tema de escanear, porque yo lo vi en la computadora, la charla, y le escaneé con el celu, y automáticamente me mandó, a mi mail me mandó el... Tengan en cuenta por ahí, si lo lograron hacer y a lo mejor no les llega el mail, fíjense en el mail de correo no deseado, que puede estar ahí también el certificado. Y aquellos que no lo pudieron hacer porque lo vieron con el celular y no podían hacer las dos cosas, o sea, escanearlo directamente, se ponen en contacto con el mail del comité científico y les vamos a enviar a cada uno su certificado. Buenas noches a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima charla el viernes que viene. Gracias a todos, buenas noches.